Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Alcles por brindarme la oportunidad de volver a dar otra charla. Vamos a hablar sobre depresión. Es algo que hoy en día pues, se da mucho por todos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué son los estados depresivos, los estados de ánimo, etcétera, etcétera. Bien, comenzamos. Hoy todo el mundo dice, cuando hay un poco de tristeza o así, que tenemos depresión, pero una cosa es la tristeza, que es algo normal y cotidiano pues, en nuestras vidas, y otra cosa diferente son el componente depresivo. Entonces, los trastornos afectivos no es solamente pues, esa falta de alegría, esa falta de ánimo, sino que va mucho más allá. Tiene unos síntomas que afectan a distintas áreas de nuestra vida y vamos a ir viendo poco a poco lo que son. Entonces, veis la diapositiva y es una aparición de síntomas emocionales, de conductas, y tiene mucho que ver con un deterioro a nivel emocional, a nivel personal, a nivel social, laboral, etcétera, etcétera. Afecta a casi todas las áreas de nuestra vida. Bueno, digamos, el componente depresivo es algo que se da en la infancia. Ya viene desde que somos pequeñitos, tenemos como una cierta predisposición. Eso por una parte. También es aprendido porque tenemos figuras importantes en nuestra vida que influyen mucho porque también tienen ese componente depresivo, ese componente del estado de ánimo que no es simplemente tristeza, sino que va mucho más allá. Esa tristeza es muy intensa, se da durante muchos días, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el modelo cognitivo, es decir, todo lo que sea a nivel de procesamiento de pensamiento. La hipótesis es eso, que es la experiencia surge en la niñez y los niños van percibiéndose negativos con respecto a sí mismos, baja autoestima, con respecto a cómo será el mundo. Los niños también organizan el mundo, su mundo, y el futuro. Entonces, son experiencias que se adquieren en la infancia, las actitudes negativas de personas que tienen a su alrededor y se identifican con personas como el padre, la madre, abuelos, tíos, etc. Personas muy cercanas al niño. Entonces, esto más o menos es un esquema que el niño va teniendo, es latente, y en un momento de vulnerabilidad, en un momento que aparece realmente unas características determinadas en su vida, es cuando aparece el componente depresivo y es cuando surge. Los niños también manifiestan depresión, también tienen depresión, y hay que estar muy atento porque los adultos, por ejemplo, manifiestan pues, a través de ciertas conductas, pero los niños generalmente es a través de enfados, de irascibilidad, y cuando a lo mejor el niño no presentaba esas conductas. Entonces hay que estar muy atentos. Si están en edad escolar, a lo mejor tienen bajas notas, no les apetece estudiar, etcétera, etcétera. Digamos que las manifestaciones son un poco diferentes a los adultos. Entonces, tenemos que la depresión es un estado de ánimo centrado en el pasado. En la angustia o la ansiedad se centra en el futuro. El comienzo es progresivo, no aparece de pronto una depresión, sino que va la persona que lo padece va poco a poco metiéndose en la depresión. En la angustia o en la ansiedad aparece de forma brusca. El rasgo de personalidad, hay personas que tienden más, por las características que hemos hablado antes en la niñez, a tener depresión
y otras tienden más a tener componentes ansiosos, o los dos componentes. Tenemos tendencia, digamos, a que las personas que tienen depresión se encuentran mucho peor por la mañana. A medida que va pasando el día, se van sintiendo mucho más animados o menos mal emocionalmente. Y generalmente tienen sueños tristes. Una persona que tiene ansiedad, los sueños son como de miedo, de angustia, etcétera, etcétera. Esto me llamó mucho la atención y por eso quería comentaroslo. Bien, en las variables de la conducta hay tres aspectos: las creencias, las expectativas que tienen los pacientes y las atribuciones. Entonces, las creencias no son erróneas, no son válidas al 100%, no son adaptativas, es decir, que las creencias, está muy estudiado, son creencias, por ejemplo, que ven simplemente del todo, se fijan en un aspecto y ya con ese aspecto negativo hacen su cognición, su pensamiento sobre toda la situación tendente a lo negativo, que es un error, pero no se dan cuenta de ese error en sus creencias. Las atribuciones. En las atribuciones hay una selección de aspectos puntuales y esas atribuciones son negativas, con lo cual se quedan solo con esa experiencia negativa. Eso lo van acumulando y al final va sumando componentes negativos en el componente de la depresión. Asimismo, se observan también de forma muy negativa, es decir, no ven sus características positivas, sus potenciales, sino que es todo lo contrario. Eso les genera culpabilidad. Qué torpe he sido, mira qué mal he hecho esto, cuando realmente no es así. Pero ellos, su mentalidad, hacen que se minusvaloren continuamente. Entonces eso les genera enfado consigo mismos, baja autoestima, etcétera, etcétera. Después, se critican muchísimo. Esto puede ser también porque en la infancia les han criticado mucho, les han exigido desde lo negativo y han aprendido, internalizado la autocrítica. Cuidado con eso. También perciben los problemas no como desafíos, los problemas siempre, siempre, siempre hay que afrontarlos como desafíos de la vida. Es decir, vamos a sacar el potencial y vamos a solucionarlo. Ellos lo que hacen es: no puedo con esto, es un problema que me supera, no sé cómo solucionarlo, no ven la capacidad que tienen para tirar hacia adelante con ellos, y no se refuerzan verbalmente en positivo. Eso tenemos que aprender a hacerlo porque es muy importante, valorarnos a nosotros mismos, ver cómo hemos logrado, a pesar de ser un desafío, resolver una situación o salir airosos de esa situación. Y tenemos que reconocerlo. Vale, me he empeñado, he puesto todo lo mejor de mí misma y adelante, lo he hecho bien. Si hay algún aspecto que no lo hemos conseguido, hemos también de reforzarlo y decir: bueno, pues lo he intentado, he hecho lo mejor que he sabido y podido, para otra vez, ya tengo esa experiencia. Es decir, el refuerzo verbal positivo hacia nosotros mismos es muy importante, y desestructurar la autocrítica para seguir hacia adelante, no solamente en el componente depresivo, sino en cualquier situación. Eso nos ayuda muchísimo a tirar hacia adelante. Bien, síntomas. Hay diferentes áreas, diferentes síntomas, entonces vamos a ir viéndolos unos por unos. Aquí tenemos síntomas motivacionales que se dan en el componente depresivo, como es: no hay motivación, la persona que tiene depresión no está motivada, nada le motiva, nada le hace tirar hacia adelante, no encuentra, digamos, esa alegría para hacer algo. Hay desesperanza, hay falta de interés hacia cualquier situación, ya sea familiar, laboral, social, etcétera, etcétera.
y hay mucho sentimiento de culpabilidad, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la situación, con una situación, los pacientes que tienen depresión siempre buscan un componente de culpa. Ya es que yo habré hecho esto y por eso aquella persona no sé qué. Cuidado con la culpa porque junto con el miedo son las dos emociones negativas que peor son, es decir, que nos generan muchísimo sufrimiento. Y un sentimiento de inutilidad, es que no soy capaz, es que no puedo, la confusión de metas. Es muy importante tener metas que son objetivos en la vida y objetivos a corto plazo. Cuidadín con los objetivos a medio y largo plazo. Entonces, las personas que tienen depresión no saben poner metas claras, como están desmotivados no hay una meta, todo esto lleva a que todavía sea muchísimo peor esa sensación hacia sí mismos. Hay mucha dependencia de otros porque hay muchas dudas en todos los aspectos, se vuelven como mucho más dependientes y al final esa dependencia, ese estar pendiente de otros, pasa factura no solamente al paciente, la persona que tiene depresión, sino a los que están alrededor. Y por supuesto también hay mucha tristeza. Componentes físicos, somáticos. El sueño se trastoca, pues a lo mejor hay despertares durante la noche, tarda en dormirse, hay insomnio o se despierta muy pronto y ya luego no vuelve a dormirse. Hay un aumento o disminución de peso, también cambia el apetito, generalmente hay una pérdida de apetito. Y con los dolores, pues a lo mejor hay una molestia física y por el componente depresivo ya no es una molestia, sino que ya aparece un dolor, duele todo. Hay la sensación de fatiga, como de lentitud, de retardo en todo, en hacer las cosas, en sentirse, en caminar, etcétera, etcétera. Hay una agitación, una especie psicomotora, como de estar como temblando, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando hay depresión, hay una inhibición del deseo sexual, la libido desaparece, pero no solamente con el componente depresivo, sino con, a lo mínimo, un simple catarrito, como yo digo, hace que el deseo sexual, la libido, desaparezca. Y síntomas afectivos, es decir, hay enfados, muy a menudo las personas con depresión se enfadan muchísimo por cualquier situación, se enfadan con ellos mismos, se enfadan con los demás. Hay una sensación de vacío en la vida, de vacío existencial, vacío de no llevan una vida que les gusta, no saben ni siquiera lo que les gusta en ese momento. Hay como mucho tedio, mucho aburrimiento. Voy a caminar y ¿para qué voy a caminar? Si es que mejor me quedo aquí en casa y si puedo me quedo en la cama. Aparece mucho el llanto. ¿Por qué lloras? Me siento triste y llora. Vuelvo a decir otra vez lo de la culpa, el enfado. Y síntomas conductuales, es decir, conductas. Hay la conducta de ser, ellos tardan muchísimo, si tienen que hacer algo, tardan muchísimo más tiempo del normal. Hay quejas continuas en todos los aspectos, no les apetece quedar con la gente, es decir, rehuyen a los amigos, rehuyen a las reuniones familiares, quieren estar como solos, es como que todo les cansa muchísimo, hacen huida, evitación de situaciones, no hay habilidades de comunicación, no hay asertividad, no saben cómo solucionar problemas, si se plantean problemas de la vida cotidiana, antes lo solucionaban perfectamente y ahora no son capaces de ver qué está pasando, de ver una solución, se encierran en sí mismos, aparece la autocrítica, aparece la culpa y se quedan como muy bloqueados. No hay actividades que les guste. Si antes, por ejemplo, salían a caminar, pues ahora no les apetece, no ven en ello nada gratificante.
Y hay que tener mucho cuidado porque cuando hay depresión es muy fácil que aparezcan las ideas de suicidio. Siempre, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado con una depresión. Y los síntomas cognitivos, es decir, los pensamientos. Hay mucho negativismo, todo es negativo. Luego hablaremos de la triada negativa de Beck. Beck es un psicólogo norteamericano, luego hablo de ello. Como os decía antes, hay mucha autocrítica, hay una indecisión, la percepción de que pues eso, se me ha ido el control de mi vida, el control de mi estado de ánimo, yo no puedo hacer nada por mejorar la situación, eso es indefensión. Y hay una distorsión de la propia imagen. Las personas con depresión se ven fatal, se dejan mucho, abandonan la higiene, abandonan el aspecto físico. Es como, ¿para qué? No puedo bañarme, no puedo arreglarme, ¿para qué lo voy a hacer? Y claro, todo eso hace que todavía se meta mucho más en ese componente depresivo. Bueno, como antes hablaba de la triada cognitiva de Beck, Beck es un psicólogo norteamericano y estudió muchísimo la indefensión y el componente depresivo. En 1976 ya él hablaba de todo eso y todavía sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ahí él habla de la triada cognitiva, es cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe el mundo y cómo percibe el futuro. Entonces, a sí mismo la persona se ve muy negativo, como hablamos antes, hay mucha autocrítica, muy baja autoestima, porque todo su autodiálogo va en su contra, es como si fuera su peor enemigo. Y el problema de esto es que ve el futuro fatal, su futuro lo ve muy mal, lo vivencia de forma negativa, las dificultades cada vez van a ser mayores, cada vez va a tener menos recursos para afrontarlas, todo esto le genera muchísimo sufrimiento y no es capaz de salirse de ese sufrimiento ni ver cómo puede hacer realmente, en qué puede agarrarse, en qué aspecto puede agarrarse para tirar hacia adelante. No tiene nada para anclarse. Y el mundo, es verdad que el mundo, si vemos los informativos, deja mucho que desear, pero se centra más en el mundo propio de la persona que tiene depresión. Entonces hay dificultades en el presente que no puede superar, que no es capaz de, pues eso, de alcanzar unos objetivos en condiciones, ni siquiera objetivos de decir, pues mañana me voy a arreglar, mañana voy a salir a hacer deporte. Es como que es incapaz de esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos. Percibe como una derrota continua en su vida y como que no hay escapatoria de todo eso. Bien, luego tenemos otro autor, son 3 autores en el 2021 que han estudiado el síndrome de la desmoralización. Tenemos, no sé si se ve bien, Kissel, Claeys y Street. Entonces, ellos hablan sobre esos síntomas afectivos de angustia emocional. Es decir, aquí ya mezclan la depresión y la angustia, esa percepción que hace que estén muy bloqueados porque aparecen esos 2 componentes y se queden ahí en una gran indefensión. Bien, aparece la desesperanza, la pérdida de significado o propósito de su vida. Cuando los seres humanos tenemos un propósito en la vida, por ejemplo un voluntariado en ACLES, eso ayuda muchísimo, porque lo que tú haces tiene mucho valor para otras personas y eso hace que nos llenemos de alegría y de esperanza. Otra actitud cognitiva es el pesimismo, la impotencia, la sensación de, como decía antes, de estar atrapado y no poder salir de esa situación. El fracaso personal, que como hay
abstracción selectiva de la situación, solo se ve ese componente negativo, no se ve, es decir, de la realidad se extrae un componente negativo y ese fracaso personal. Y sobre todo esa ausencia de un futuro para tirar hacia adelante, un futuro con esperanza, un futuro con sentido de la vida. Entonces, lo más importante cuando la persona sienta que lleva los días con tristeza, que acuda a un psicólogo. Es muy importante, el psicólogo ya le dirá si es simplemente tristeza o es depresión o a ver qué está pasando ahí. No lo dejéis porque es muy importante. El psicólogo ya enseñará si hay componente depresivo, enseña pautas de cómo tirar hacia adelante, de cómo salir de esa depresión. Generalmente los de alrededor, los amigos, los familiares, es cuando se dan cuenta de que un miembro tiene algo, demasiada tristeza, demasiado encerrarse en sí mismo y la persona no se da tanta cuenta hasta que no está ya metido en una depresión. Entonces hay que convencer a nuestro ser querido que hay que acudir a un profesional para que valore. Puede ser el médico de primaria, puede ser un psicólogo, etcétera, etcétera. Generalmente la persona en un principio es como que no, que yo estoy bien, pero hay que convencerle porque si no, eso se va dejando y es mucho peor luego salir de ello. El problema de la depresión es que se vaya metiendo en una depresión cada vez mayor y aparezca unas ideas de suicidio. Y ya estamos hablando también de palabras mayores. Es muy importante para salir de la depresión el estar en un grupo y el deporte. Con lo cual, ahí estamos. He querido poner esta foto porque representa realmente cómo podemos hacer. Vamos a ver. Hacer deporte tiene la misma vía neurológica que un antidepresivo oral. Es muy importante el hacer deporte porque segregamos endorfinas, nos sentimos mejor y si es en grupo, pues todavía mucho mejor, porque como os he dicho antes, la persona que tiene depresión tiende a aislarse del grupo. Entonces, he querido poner una fotografía de cuando se ha hecho la carrera en Águilas y representa muy bien la cohesión al grupo y el deporte. Entonces, os animo a que hagáis deporte, a que hagáis voluntariado, ya que es mejor, ya que estamos aquí. Aunque no haya ganas, es muy importante intentar salir hacia adelante con todo eso. Por supuesto, cuando ya se ha detectado el componente depresivo y ya se está en tratamiento y todo eso, tratamiento que puede ser también farmacológico, que solo lo valora el médico de primaria, el psiquiatra, y luego el componente psicológico. Pero es muy importante pues estar en grupo, hacer pues eso, actividades en grupo, etcétera, porque la persona lo que quiere es aislarse, me meto en la cama, no quiero saber nada del mundo, nada de nadie, nada del futuro, y ahí me aíslo, y es lo peor que se puede hacer. Hay que luchar contra esas ganas de aislamiento. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias y os doy un besito a todos, familia. Gracias.